este video voy a hablar de cómo saber si le gustas. Y realmente aplica tanto para hombres como para mujeres, porque voy a hablarlo de la manera más general. Y de hecho van a ser 3 videos, o sea, este es el primero de una serie de 3 videos sobre la misma pregunta de cómo saber si le gustas. Porque, bueno, no quise hacerlo muy largo y se me hace que es un tema que puede ser un poquito complejo. Así que bueno, empecemos. Pero antes de poderte responder directamente y en términos claros y sencillos cómo saber si le gustas o poder darte claramente cuál es mi punto de vista al respecto, creo que es importante dejar claro algo sobre nuestra manera de pensar o sobre la manera de pensar de la mayoría de las personas, porque cuando uno pregunta si si le gustas, cómo saber si le gustas, lo que estás dando a entender es que la respuesta es o sí o no. O sea, los valores posibles son o verdadero o falso. ¿Le gustas sí o le gustas no? Punto. Y no estoy diciendo que exista nada más una tercera posibilidad, o sea, le gusta sí, no y tal vez. Es mucho más rico, es mucho más complejo, es mucho más... Y para quien comprenda estos conceptos, pues la idea de digital y analógico, que cuando vemos la pregunta como algo completamente binario de uno 0 y no hay ningún valor intermedio y no hay ningún otro valor más que o sí o no, le gustas, es muy diferente la forma de entender si el hecho de gustarle que cuando te preguntas qué tanto le gustas. Y este concepto de gustarle más. Porque obviamente si la respuesta es le gusto sí o no, ni siquiera cabe la idea de gustarle más. Y si lo piensas un momento, el concepto de gustarle más y qué tanto le gustas, la pregunta de qué tanto le gustas, que están muy íntimamente conectados, lo que hacen es que van a expandir tu mapa, van a expandir tu modelo. Simplemente el hecho de entender esta idea de gustarle más, que es posible que nunca la hubieras analizado y que nunca te hubieras detenido a decir, bueno, gustarle más. Porque probablemente si te estás preguntando si le gustas o no le gustas, lo más probable es que tú hasta ahora lo hayas pensado más como una cuestión de verdadero o falso, como si no hubiera toda una serie de valores intermedios. O sea, lo has pensado de forma binaria y no analógica. Y la cosa es de que cuando tú lo piensas de forma analógica, cuando tú piensas en todas las posibilidades que existen y entonces piensas en que existe la opción de gustarle más y la pregunta de qué tanto le gustas, en lugar de simplemente preguntarte si le gustas o no, entonces puedes entenderlo y reformularlo un poquito de una manera diferente, porque si lo vemos así, entonces la pregunta de si le gustas o no, que sigue siendo válida, se piensa de una manera un poquito diferente. Porque entonces la pregunta lo que se transforma realmente es si le gustas lo suficiente. ¿Ok? Por ejemplo, y en este caso pues dependerá de para qué. Por ejemplo, si tú dices que le gusto porque me gustaría que fuera mi novia, entonces la pregunta viene a ser si le gustas lo suficiente para ser tu novia. ¿Y por qué es importante? ¿Cuál puede ser el error y cuál es el peligro de pensar en si te gusta o no como sí o no, en lugar de pensarlo como toda una gama de valores, en lugar de pensarlo como qué tanto? Y el problema son dos. Por un lado, antes, digamos al principio, cuando ya te estás preguntándote si te gusta y que todavía no tienes nada construido, que no has vivido realmente nada y todo eso, si en algún momento ella te hace saber que tú no le gustas, si tú crees que es una cuestión de verdadero o falso y lo tomas muy así, lo que termina sucediendo es de que muchas veces piensas que es muy definitiva la respuesta, o sea, es que yo no le gusto y jamás le voy a gustar y entonces pues yo no sé, y empiezas a incluso a pensar en cosas que tendrías que cambiar, pero sin realmente nunca enfocarte a resolver lo que realmente sería el problema, porque o simplemente sufre, porque eso es algo que sucede muy frecuente, ¿no? Que entonces es que como ella te dijo es que no me gustas o me gustas como amigo, asumes que jamás vas a poder gustarle y que jamás vas a poder provocar esa atracción y lo haces demasiado definitivo, ya no intentas y bueno, o de plano lo que también he visto que sucede es de que de pronto pierden un poco la cabeza y se vuelven así como que el acosador. Esa es una, ¿no? Y ese es, digamos, antes de construir algo. Pero también el otro problema potencial, el otro riesgo de pensar la cuestión de si le gustas o no como algo de uno y ceros, sin valores intermedios, como algo digital y sobre todo binario, el problema con pensarlo así es que también
Y sucede muy frecuentemente que, por ejemplo, hay gente que quiere gustarle, ¿no? Quieres gustarle y una vez que ya sales con ella o con él, en cualquier caso, aunque digo, la mayoría de la gente que ve esto son hombres, así que por lo general, pero aplica en ambos casos. Eh, una vez que tú asumes que ya le gustas, entonces ya no buscas gustarle más. Y es algo que sucede muchas veces y que se estancan las relaciones, porque entonces, antes de que haya algo, antes de que tú digas es mi novia o de que tenemos algo o algo así, tú estás buscando gustarle. Entonces, y una vez que ya hay la relación, pues mucha gente piensa es que ya le gusto, ya no tengo nada que hacer. Y la cosa es de que cuando pensamos en este concepto, o usando este concepto de gustarle más, de entrada, si tú no le gustas, siempre es posible gustarle más. Entonces, si tú le gustas muy poco o no le gustas, siempre es posible gustarle más. Cualquier cosa es más que nada. Y al mismo tiempo, si tú ya le gustas tal vez un poco, pero no lo, sabes, no lo suficiente como para ser tu novia o lo que sea, siempre existe esa posibilidad precisamente de gustarle más. ¿Ok? Y una vez más, una vez que ya tienes, ya sea que sea tu novia o lo que sea, que ya llegaste a donde querías llegar, por decirlo, siempre puedes seguir gustándole más. O sea, dependiendo si tú estás buscando, por ejemplo, una relación estable, la forma de hacer, hasta donde yo entiendo que pueda funcionar, es entender que siempre vas a tener que seguir gustándole más. Y vas a, al final de cuentas, si no disfrutas el buscar gustarle más constantemente, va a quedar como se atora y es donde muchas veces las relaciones terminan convirtiéndose más como en una forma de quizá amistad o algo así que desaparecen. Y eso cuando va bien, porque a veces terminan muy mal. Y bueno, la cosa es precisamente de, porque imagínate qué sucede si ella, por ejemplo, porque al final se vuelve como una decepción, si tú al principio quieres gustarle, haces todo lo posible por gustarle y una vez que le gustas, pues ya no intentas gustarle porque ya le gustas. Y entonces todo lo que estabas haciendo antes para gustarle más, lo dejas de hacer porque en tu mente ya le gustas y no hay cuestión de gustarle más. ¿Ok? Entonces digo, espero que este concepto esté suficientemente claro. Realmente está la reflexión salió un poquito de los sistemas binarios precisamente y de lo que es la diferencia entre un sistema digital y un sistema análogo y de cómo al ponerme a escuchar pues cómo muchas veces pregunta precisamente la gente si le gustan sí o no en lugar de qué tanto le gusto, qué tanto necesito gustarle para, ¿ok? Y tomando esto en cuenta, entonces, regresando a la pregunta de base, ¿cómo saber si le gustas? Y para esto yo creo que la verdadera respuesta es que en lugar de gastar tu energía en buscar saber si le gustas, creo que es más importante buscar y utilizar tu energía buscando gustarle más, independientemente de cuánto le gustas. Y una vez que ya estás buscando gustarle más, al final lo que sucede, y esto voy a hablar ya en el próximo video, obviamente, que es precisamente cómo sabes si le estás gustando más. Pero precisamente la idea es de que si desde el principio tú tienes esa mentalidad, o sea, independientemente de qué tanto le gustes, vas a buscar gustarle más, va a llegar un punto en donde, porque muchos hombres buscan pistas muy sutiles y buscan, ay, es que me sonrió y es que me tocó, y eso muchas veces da incluso lugar a malentendidos, en donde ella, por ser amable, él creyó que ella quería algo más. Y bueno, ya hablaremos bien de todo eso en el próximo video, pero pues al final de cuentas, si tú te propones realmente gustarle más y te basas sobre esa directiva, lo que va a suceder es de que no vas a necesitar poner tanta atención a las señales porque vas a recibir señales mucho más grandes. ¿Sabes? Cuando, si ella sabe que te atrae y logras hacer que tú la atraigas, por lo general, si ella ya sabe que te atrae, no va a tener tanta dificultad en hacerte saber que es recíproco. ¿Ok? Y bueno, en el próximo video vamos a hablar precisamente de cómo saber si le estás gustando más y de cómo construir precisamente esta dirección de gustarle más. Pero creo que de entrada es mucho más importante, en lugar de preguntarse si le gustas, es cambiar un poquito el enfoque de esa pregunta, es si le gustas lo suficiente. Y al mismo tiempo, por lo tanto, pues gustarle más, porque esa es la forma de estar seguro si le gustas. Porque al final de cuentas, si quieres saber si el vaso está lleno, lo único que tienes que hacer es llenarlo y así estás seguro de que está lleno. Suena un poco obvio o tal vez un poco tonto, pero piénsalo. Realmente es algo que me he encontrado muy frecuentemente y que es un problema que a muchas personas, por pensarlo así y por ese cambio tan pequeño de pensarlo
como algo análogo en lugar de algo binario. Algo tan simple, de verdad, puede causar muchos cambios, porque al final de cuentas te permite enriquecer tu manera de entender las conversaciones e interacciones en general con las mujeres que te gustan, o en general con las personas que te gustan, porque como ya dije, esto funciona en todos los sentidos. Eh, y bueno, entonces, la próxima semana vamos a ver la segunda parte. Y bueno, para las personas que me quieran ayudar, que les haya servido mis videos, que quieran de alguna manera agradecerme, la mejor manera en este momento sería comprar mi libro, que además está todo este mes de noviembre en $4, creo, o $3. Está a mitad del precio que va a estar finalmente. Y comprarlo, leerlo y ponerme un comentario. No tiene que ser positivo, más bien lo que me interesa es que de verdad lo leas y que de verdad me des tu opinión. Y de verdad son $4, no es mucho. Y a mí me puede ayudar muchísimo, porque obviamente el vender estas copias está ahorita en versión digital, pero el irlo vendiendo y el ir recibiendo, obviamente, reviews y todo eso, no tienen que ser buenas, tienen, pues digo que sean objetivas, pero eso me va a ayudar obviamente a mí a saber si el libro está bien escrito, si funciona, si está claro, etcétera. Y además, pues obviamente si son buenas, pues me van a ayudar a venderlo. Entonces, bueno, si me quieres ayudar a seguirme dedicando y a meterme más de lleno de verdad a dedicarme pues a producir videos y todo eso, si te ha servido, me puedes ayudar haciendo clic en el link que se encuentra abajo de este video, suscribiéndote, dándole like, poniendo un comentario, etcétera. Nos vemos pronto.